buenas a todos. Queridos amigos míos. Dios los bendiga siempre. El día de hoy en el cual me encuentro escribiendo este vídeo. Es 12 de diciembre, es el día en que festejamos los hermanos católicos. A nuestra Madre. A la Virgencita de Guadalupe. Para mí es un día especial ya que mucha gente con ese fervor rinden honores a la Virgen María. Pero tu hermano a lo mejor no le tienes fe a la Madre de Dios. Pues déjame compartirte estos grandes milagros más no inventos míos. Que han ocurrido en este mundo. Creo que mi intención no es quebrantar tu fe ni mucho menos ofender a todos esos hermanos separados del catolicismo. Bueno, les dejo este vivir. Por favor pongan mucha atención ya que esto es totalmente verídico. Un sacerdote enfrenta su juicio particular ante la presencia de Dios. Se preocupó de su prestigio como sacerdote que de su ministerio. Faltó a los mandamientos. Para él la misa no tenía un significado especial. El padre Steven Schier fue ordenado sacerdote en el año 1973. Era un sacerdote diocesano y fue asignado a la parroquia del Sagrado Corazón, en la ciudad de Fredonia, al sureste de Kansas. No amaba su vida de sacerdote. Durante 12 años se preocupó más de lo que los demás pensaban de él, que de su ministerio sacerdotal. Se preocupó de su prestigio como sacerdote, especialmente ante sus compañeros de ministerio. No asistía a la dirección espiritual con otros sacerdotes, o si lo hacía, se quedaba en cosas superficiales, como por salir del compromiso. No hacía las oraciones del breviario ni las que debe hacer todo sacerdote. Para él la misa no tenía un significado especial. Incurrió en sucesivas negligencias en su labor pastoral y se dedicó a muchas actividades de corte social, en detrimento de los fieles de su parroquia. Huyó del sufrimiento propio de su misión y se portó de manera cobarde ante ese sufrimiento. Faltó a los mandamientos. Se confesaba con regularidad, pero no apropiadamente. No tenía propósito de enmienda, ni dolor verdadero por sus pecados. Tomaba la confesión como un seguro contra el infierno. Sus confesiones no lo condujeron a un cambio verdadero de vida. Se confesaba cuando quería, porque pensaba que tenía suficiente tiempo. Él sabía que no estaba haciendo lo que debía, que no era el sacerdote que debía ser, pero no cambió su forma de proceder. Los feligreses, sin embargo, consideraban que era un buen sacerdote. El día de su accidente, el 18 de octubre de 1985, fue a Wichita, más o menos a 130 o 140 kilómetros de distancia. Hizo el viaje por la carretera 86, la única carretera accesible entre Fredonia y Wichita. Era una carretera montañosa y peligrosa, sin cunetas y de alto tráfico pesado. Fue a ver a un sacerdote sobre algo que había sucedido en la parroquia de Wichita. Salió por la mañana y regresó por la tarde. En el recorrido de regreso, mientras adelantaba a un camión, se vio involucrado en un accidente de frente con una camioneta en la que iban 3 personas que residían en Houston, Texas. Fue arrojado del vehículo, sufrió laceraciones en la cabeza y el cuero cabelludo se despegó en el lado derecho. El lado derecho del cerebro fue cortado parcialmente y muchas células fueron aplastadas. Quedó prácticamente inconsciente. Una enfermera que iba en un vehículo detrás de él lo ayudó inmediatamente. Vio que tenía el cuello roto. Fue atendido de emergencia y llevado en ambulancia a un pequeño hospital cercano. Un médico le suturó el cuero cabelludo que estaba rasgado. Todos pensaban que no iba a sobrevivir. Lo atornillaron por delante y por detrás de la cabeza, le pusieron una chaqueta rígida para evitar movimientos y lo llevaron en helicóptero a otro hospital en Wichita. No se atrevieron a operarlo debido a la gravedad de la lesión. Sufrió fractura de tipo C2, o sea la segunda vértebra cervical, es el mismo tipo de lesión que ocurre en las personas que mueren ahorcadas. Cuando esta vértebra se rompe, la persona se asfixia. Si le hubieran movido la cabeza en el sitio del accidente, hubiera muerto. Fue colocado en tracción y los doctores le daban un 15% de probabilidades de vida. Permaneció en cuidados intensivos hasta el mes de noviembre. Estuvo bajo tratamiento de morfina y tracción. Cuando se supo del accidente, los miembros de su parroquia y de otras cercanas se pusieron en oración por él. Se recuperó de manera sorprendente y rápida. El 2 de diciembre lo dieron de alta. No esperaban que sobreviviera. Le dijeron que, a pesar de sobrevivir, pensaban que iba a quedar paralizado del cuello hacia abajo, usando un respirador, mirando hacia el techo por el resto de su vida y sin volver a hablar. Una revelación que le abre el entendimiento. En el mes de abril le retiraron los aparatos que lo tenían inmovilizado.
De regreso en su parroquia, una vez estaba celebrando misa entre semana, correspondiendo ese día el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos 6 y siguientes, sobre el dueño de un viñedo, quien ordena al viñador cortar una higuera que no daba fruto desde hacía 3 años. El viñador intercede ante el dueño de la viña y le propone abonarla y cuidarla durante 1 año más para ver si da fruto, o si no, puede cortarla. De repente, mientras se encontraba leyendo este pasaje, la página se volvió luminosa, se agrandó y se acercó hacia él. Sintió un gran sobresalto y terminó la misa como pudo. Después tuvo que sentarse y tomar algo para calmarse. Llegó el momento del día de su juicio. En ese momento recordó una conversación que tuvo lugar muy poco después del accidente. Él no vio a nadie pero sí escuchó las voces. En esa conversación, el padre Steven se encontró en la presencia de Dios. Al sentir el amor puro de Dios en la persona de Jesús, el padre Steven se sintió realmente pecador, pero el Señor le dijo: "Te amo, acércate". El padre Steven se vio enfrentado a su juicio particular, en el que fueron puestos en evidencia muchos pecados mortales que no alcanzó a confesar, porque había dejado todo eso para más tarde. Sintió el amor justo de Dios cuando el Señor Jesús le dijo: "Tu sentencia es el infierno por toda la eternidad". El padre Steven contestó: "Sí, Señor, lo sé". Porque sabía que era toda la verdad de su vida y eso no fue sorpresa para él. Comprobó que Dios nos conoce perfectamente por dentro y por fuera y que no se deja llevar por apariencias o simples opiniones. También supo que ante Dios no valen excusas, ni pretextos, ni justificaciones. Entonces, el padre Steven escuchó una voz femenina: "Hijo, por favor, ¿puedes perdonar su vida y su alma inmortal?". El Señor contestó: "Él ha sido sacerdote por 12 años para sí mismo y no para mí. Dejemos que coseche el castigo que merece". La voz femenina replicó: "Pero hijo, si le damos gracias especiales, entonces veamos si da frutos. Si no, hágase tu voluntad". El padre Steven sintió el amor misericordioso de Dios cuando el Señor contestó: "Madre, es tuyo". El padre Steven no sentía devoción especial por la Virgen, y a partir de ese momento empezó a tenerla siempre presente en su mente y en su corazón. Se dio cuenta que le tomará toda la vida ser el sacerdote que debe ser. Con el tiempo, el padre Steven ingresó a una comunidad contemplativa, no de clausura, que ora e intercede por los sacerdotes. Dios le dio una oportunidad a su alma y a su vida física, corporal, y no hay un día en que no haya pensado en lo que le pasó. Ahora es mucho más consciente que antes de sus pecados. Algunas enseñanzas que podemos aprender de la experiencia del padre Stevens. 1. Hay 2 maneras de creer: con la cabeza, es decir, intelectualmente, o con el corazón. Durante muchos años, el padre Steven creyó con la cabeza, es decir, intelectualmente, en Dios, en el cielo y en los santos. Para él, no eran seres vivos, sino más bien representaciones o personajes imaginarios. 2. El infierno existe y los sacerdotes no están exentos de él, por tanto, si faltan a los mandamientos, están expuestos a él. Los sacerdotes tienen que dar cuenta de más cosas que los fieles, puesto que tienen mayores responsabilidades en su misión. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. 3. Dios nos ayuda a conocernos a nosotros mismos para que enmendemos nuestros errores y corrijamos nuestro camino. Tenemos que estar receptivos y cooperar con la gracia de Dios. 4. Dios nunca le dice no a la Virgen María. Nosotros no conocemos ni apreciamos la importancia, la gracia y el poder que Dios ha dado a la Virgen. 5. Cuando uno huye de los sufrimientos y las cruces propias de su vida y su misión, después aparecen cruces más grandes, donde quiera que uno vaya. Pero cuando las abrazamos, Dios dulcifica los sufrimientos y las cruces personales. 6. El amor de Dios es más grande que su justicia y lo que no quiere decir que Él no será justo en su juicio. No hay que tener miedo de decir las cosas como son. Puede que no seas muy popular para los demás, pero hay que poner a Dios primero que los hombres. 7. Pueden morir millones de personas en un mismo instante, pero el juicio es personal y uno lo enfrenta solo. Recuerda que tu salvación depende de tus acciones, la forma como has vivido y amado. 8. Nuestro verdadero hogar está en el cielo. Aquí, en el mundo, somos peregrinos en camino a nuestra patria celestial. Bueno amigos míos, hoy me despido recalcando a todos esos hermanos separados que la Virgencita Madre de todos es nuestra más fiel intercesora. Dios la escucha y pues qué maravilla saberlo, ella intercede por todos. Aunque tú no le tengas la más mínima fe ni el más mínimo amor, ella te ama. Bueno, que mi Dios los bendiga amigos míos.